buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la prueba de hipótesis para una y dos variables cuantitativas. Vamos a hablar un poco sobre la definición de hipótesis, que estas son suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán probadas a través de una investigación con el fin de ser aceptadas o rechazadas por medio de los resultados obtenidos. Son ante todo enunciados que expresan afirmaciones o negaciones sobre la realidad. Algunas características que podemos mencionar es que pueden ser o no verdaderas, se refiere a una situación real, se refiere a una sola relación entre variables, pueden ser precisas, concretas, claras y lógicas, se refieren a variables y relaciones observables y medibles, consideran técnicas disponibles para su contraste. ¿Cuál es la hipótesis de nuestro estudio? En los estudios de prevalencia, o sea descriptivos, no hay hipótesis que comprobar. Se desea estimar la prevalencia. Puede medirse la asociación estadística mediante pruebas. En los estudios analíticos con hipótesis se mide la fuerza de la asociación entre dos variables, factor y evento. ¿Qué tipo de datos tenemos? Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos, independientes o no. Los datos medidos en los mismos individuos o provenientes de estudios apareados no son independientes. Por ejemplo, los datos provenientes de un ensayo clínico cruzado o de un estudio de casos y controles donde los últimos han sido apareados por edad, sexo, área de residencia y clase social no son independientes. Verificación de hipótesis sobre una media poblacional única. Con frecuencia el objetivo de una investigación consiste en estimar el parámetro de una población para compararla con otra, ya que ha sido estudiada. La muestra procede de alguna de las tres situaciones siguientes: la población distribuida normalmente con una varianza poblacional conocida, la población distribuida normalmente con una varianza poblacional desconocida, o la población no distribuida normalmente. Estimación de la media de la población cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Por lo general, en esta se desconoce la desviación estándar real de la población, por lo tanto los cálculos de los intervalos de confianza se deben basar en la distribución de t-student, que este es su origen remota a principios del siglo XX, en el que se planteó una distribución empleando una cervecería en Irlanda, pues que no se le permitía publicar investigaciones con los nombres propios, entonces se adopta un seudónimo de estudio. La estimación de la media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar poblacional. Las propiedades de distribución de t-student tienen la forma de campana y es simétrica, al igual que las distribuciones normales. Sin embargo, la distribución t tiene más áreas en las colas y menos en el centro, debido a que se usa S en vez de alfa. La distribución de t es bastante sensible con respecto al tamaño de la muestra. Sin embargo, esta sensibilidad disminuye cuando el caso del tamaño de muestras son demasiado grandes. La distribución t presenta un área de mayor en los extremos en la distribución normal. Esto significa, para un nivel de confianza dado, el valor t será un poco mayor que el correspondiente al z. El aspecto interesante de la distribución de t es que no es una de tipo estandarizado. En caso de cada tamaño de la muestra existe una distribución t diferente. Hay una tabla para los valores t al igual que para los valores z. Para utilizarla debemos conocer el nivel de confianza de estas. Verificación de hipótesis sobre la diferencia entre dos medias poblacionales. Con mayor frecuencia se desconocen dos parámetros a comparar. En estos casos se seleccionan dos muestras, una de cada universo, y se comparan los estadísticos de interés. Ante ello es posible encontrar cuatro situaciones: la población distribuida normalmente con las variancias poblacionales desconocidas, con las variancias poblacionales desconocidas y diferentes, y con las variancias poblacionales conocidas o no distribuidas normalmente. Hablando de las poblaciones distribuidas normalmente y variancias poblacionales desconocidas por iguales, su interés está dirigido a la diferencia que puede existir entre dos universos para ninguno de los cuales se conoce la media o la desviación estándar poblacional. Cuando este es el caso, el investigador tomará una muestra que cada universo y a partir de ellas inferirá la diferencia que existe entre ambos universos.
Hablando de la población distribuidas normalmente, varianzas poblacionales desconocidas y diferentes, en ocasiones el supuesto de homogeneidad de varianza no se puede sostener. En estos casos es posible utilizar una de las siguientes dos opciones. Uno, que se emplee una aproximación a la prueba T. Para ello, en vez de ponderar las varianzas muestrales, se les utiliza de manera independiente. Y dos, que se emplee una prueba no paramétrica. En cuanto a las poblaciones distribuidas normalmente, varianzas poblacionales conocidas es sumamente raro, pero puede ser que exista interés en comparar las medias de dos universos de los cuales se desconoce el parámetro, pero se tiene información sobre las varianzas poblacionales de cada uno de los grupos. Las poblaciones no distribuidas normalmente con frecuencia se tiene interés en realizar inferencias de una población que no se distribuye de manera normal o de la cual no se tiene la certeza de que lo haga. En estos casos el procedimiento es semejante al que se sigue con la que tiene una distribución normal, con la condición de que la muestra sea suficientemente grande, mayor de 30, como para aplicar el teorema del límite central. Las pruebas de hipótesis medias poblacionales para dos o más muestras independientes con el programa SPS es un método para comparar dos o más medias. La importancia estriba en lo siguiente: si los grupos son muestras aleatorias que proceden de la misma población, las dos varianzas dentro y entre, sin estimaciones insesgadas de la varianza de la misma población. En la hipótesis de las dos medias poblacionales de muestra independiente, la prueba de hipótesis para las dos medias poblacionales es una extensión del procedimiento explicado para una muestra, donde ésta se tiene que cumplir supuestos expresados en la diferencia de dos medias poblacionales con muestra independiente, es decir, la misma variable de diferentes grupos. Los supuestos que se deben cumplir para realizar inferencias de dos poblaciones con muestras independientes, que es la normalidad: las dos poblaciones tienen que tener una distribución normal, la homogeneidad de varianzas, las varianzas de las poblaciones son iguales. Estas se pueden verificar con la prueba de Levene para la igualdad de las varianzas, y la variable es cuantitativa, que es la escala de la razón. Vamos a explicar un poco con el programa SPS utilizando la base de datos de Omega. En este tenemos los datos del sexo y la clasificación del HDL de los pacientes. Entonces, para analizar este tipo de datos, nos vamos a analizar, luego buscamos comparar medidas, y aquí tenemos la prueba T para muestras relacionadas, si queremos relacionar dos tipos de variables. Aquí ya hemos seleccionado una, que es el sexo, y la otra, en la variable 2, la clasificación del HDL. Entonces ahí procedimos a darle a aceptar, y ya nos tiran las pruebas estadísticas de las muestras emparejadas, que aquí podemos ver el sexo y la clasificación del HDL, que ese tiene una significancia de 0.028. Y más abajo igual nos muestra las diferencias emparejadas, y así podemos ir analizando diferentes tipos de datos, ya sea en esta misma base de datos, pueden ser que estén relacionadas o no relacionadas. Muchas gracias.